Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 7:06 de la mañana. Si alguna lección había dejado la historia de Colombia, es que el conflicto colombiano cambió en el momento en que se fortaleció la capacidad aérea para enfrentar a los grupos terroristas. El antes y el después de las FARC, antes de que los premiaran con todos los beneficios del proceso de paz, fue el fortalecimiento aéreo gracias al Plan Colombia. Hoy, William, eso parece olvidado. No, la historia al revés, doctor Juan. Y es muy grave lo que nos está revelando Yelitza de esas fuentes que advierten que no habría manera de operar sino hasta junio con la manera como están hoy las cifras. Están completamente desfinanciadas las fuerzas militares y la policía. Muy grave. Y agravado con el tema de los recortes en la ayuda militar que también tiene congelado Estados Unidos. De la mayor gravedad. Saludamos a esta hora al concejal Daniel Briceño, quien ha formulado esta denuncia. Concejal, buenos días. Hola, apreciado Juan, para toda la mesa y para todos los que nos escuchen, Dios los bendiga. Colombia hoy tiene su flota de helicópteros semiparalizada. De 53, solo 17 funcionan, ha dicho usted. Sí, señor. Mira, una cosa son los helicópteros Black Hawk del ejército, que los estoy denunciando, y otra cosa son los de la policía, que además ayer también revelaban algunos medios de comunicación que hay 18 que ya se quedaron en tierra, y esto por decisión de Estados Unidos. Entonces, concentrándonos en los del ejército, únicamente ejército, que son los de mi denuncia, tenemos, según los documentos, y esta información la sacamos de la contratación de helicópteros privados casi por urgencia que hace la CENAC, que es la Central Aérea y Contable de la Fuerza Aérea. Ellos dicen, tenemos 53 helicópteros de dos referencias, los UHL-60L y los S-70I, y de esos solo tenemos 15 completamente listas de los UHL-60L y 2 completamente listas de la otra referencia. El resto, hay unos que se encuentran accidentados, otros en mantenimiento, otros que pues les falta asignación de recursos, otros que están en evaluación, y entonces así hay completamente listas hoy 17 naves de esas 53. Eso hizo entonces que el ejército tuviera que recurrir al alquiler de flota aérea, helicópteros de carácter privado, y para esto contrató a la empresa CIS Soluciones Integrales, el cual está dando en estos momentos al ejército una cantidad de horas diarias transportando su gente, ayudando a sacar, por ejemplo, personas en las zonas de conflicto, transportando elementos, haciendo absolutamente todas las actividades que debería estar haciendo el ejército, y eso le está costando al país casi 41 millones de pesos la hora. Esto, según ellos, pues lo contratan hasta el mes de abril, 30 de abril, y eso, para corregir un poco lo que ustedes decían en la nota, cuesta 11.800 millones de pesos. Entonces aquí la pregunta es, querido Juan, si nosotros sabemos desde hace año y medio que se está advirtiendo que la flota de Black Hawk del ejército se encuentra pues en un estado sin mantenimiento y demás, la pregunta es ¿por qué hasta ahora se está diciendo algo? Porque en estos 2 años, y hay que advertirlo también, Juan, únicamente hasta hace unos días se hizo el primer contrato de mantenimiento de helicópteros por 6.000 millones de pesos en la Fuerza Aérea. No había estado al frente del Ministerio de Defensa respecto de este tema, y hasta hace unos días vimos el primer contrato de mantenimiento real en estos temas de helicópteros de Fuerza Aérea. Entonces hoy a mí me parece gravísimo que la Fuerza Aérea esté operando con helicópteros de carácter privado, porque esto disminuye la capacidad operativa del ejército. No es lo mismo bajo el tema de operaciones, bajo información reservada y confidencial, estar operando con unos privados que tercerizan unos helicópteros que estar operando con la misma flota y la misma fuerza que pues tiene el ejército como tal. Pero además por las razones operativas, doctor Briceño. Estos son helicópteros artillados, estos son helicópteros que tienen la capacidad de responder a agresiones que les hagan desde tierra. Estos son helicópteros que tienen armamento para que si desde un campamento guerrillero los están atacando desde tierra puedan reaccionar. Tienen una capacidad de aterrizar en unos sitios especiales
especiales tienen unas especificaciones y por eso se había hecho una flota de helicópteros artillados con unas dimensiones, con unos equipos, con unos fuselajes, con unos blindajes, con un armamento especial. Así es, y entonces, pues, obviamente estos helicópteros de carácter privado están ayudando al ejército. Hoy, pues, a mí sí me da mucha tristeza ver, pues, leer los documentos del propio ejército diciendo, oiga, es que literalmente no tenemos en estos momentos la forma de poder sacar adelante este tema, tenemos un déficit inmenso de horas de vuelo y pues tenemos que recurrir a aeronaves de carácter privado, y esto sí, pues para que nos ayuden a transportar gente, para que nos ayuden a transportar ayuda humanitaria y demás. Entonces, pero esto no es para defensa del país, entonces el tema de defensa sigue totalmente abandonado en este tema. Qué grave. Y mientras tanto, los grupos criminales avanzando en todo el territorio nacional. ¿Se acuerda, profesor Quijano, cuando las antiguas empresas de transporte público dejaban morir en parqueaderos los buses y uno veía esos trolis, cementerios de buses, cómo se oxidaban, cómo nadie los reparaba? Ahora estamos a punto de ver cementerios de helicópteros, con lo que eso implica para la defensa nacional. Y en un momento que es absolutamente dramático, donde la tecnología, digamos, desequilibra quién gana y quién pierde en operaciones militares. Mire, toda la inversión que están haciendo los ejércitos mundiales en drones, en capacidad de respuesta y de observación, digamos, superior, en Colombia parece que fuéramos como el cangrejo, de para atrás. Como el cangrejo, otro frente crítico para el deterioro de la seguridad nacional. Don William Calderón. Doctor Briceño, además de las cifras que usted revela, el punto crítico es justamente, como lo mencionábamos hace algún instante, es cómo esto se está reflejando en la capacidad operacional de las fuerzas militares y de la policía. ¿Tiene usted datos en su investigación de, por ejemplo, qué operaciones no hemos podido atender o de qué manera esas operaciones se han visto diezmadas por efecto de la desfinanciación de las fuerzas militares? Mire, lo que dicen ellos, querido William, en el documento, y es muy claro, es que el déficit de horas, que ya tiene un año de retraso, es tan grande que tienen que recurrir, por ejemplo, a helicópteros de carácter privado para poder coadyuvar en estos momentos y poder hacer que las operaciones, tanto de rescate de personas desplazadas en el Catatumbo, de soldados y demás, que se están realizando en este momento en una zona roja, en una zona caliente como el Catatumbo, tengan que estar siendo coadyuvadas con aeronaves de carácter privado. Y esto es lo grave. Es decir, el ejército pues está viendo mermada su operación logística y operativa en estos momentos, en la operación más importante que tiene el gobierno nacional en estos momentos, que es el Catatumbo. Las últimas horas reportadas de vuelo compradas por el gobierno a 40 millones la hora son horas que se están dando en los municipios como Tibú, se están dando en los municipios como Ábrego, todo lo que tiene que ver con el Catatumbo, y lo estamos haciendo con aeronaves de carácter privado. Es decir, si uno revisa los documentos, la contratación que ellos hacen de forma urgente, pues obviamente era literalmente para poder atender la tragedia más grande que tiene el gobierno en estos momentos, que tiene más de 52,000 desplazados, y en los cuales el ejército no ha sido capaz de actuar con sus propias aeronaves y con sus propias fuerzas y demás. Esto a mí me parece gravísimo, porque como les digo, los reportes, y esto es información 100% pública que encontramos de todas las horas, son en los municipios más calientes en este momento en el Catatumbo. Claro, Daniel, casi que uno da las gracias de que no usen tanto los helicópteros, porque siempre esto termina en unas tragedias, ¿no? Siempre se accidentan y mueren un montón de jóvenes que no tenían por qué haberlo hecho. Pero mi pregunta va más hacia la congelación de la ayuda militar por parte de Estados Unidos. Esa ayuda que nos daba se traducía muchas veces en armamento, en helicópteros. Digamos, ¿qué tanto nos va a afectar en toda esta materia de defensa? Digamos, aquí, Darcy, estamos sumando varios problemas. El primero, pues obviamente habíamos roto relaciones con Israel, que era un aliado inmenso en este tema de ejército y de seguridad y demás. Segundo, se le suma la ayuda de Estados Unidos en lo que ha sido lo que se llamó en su momento el Plan Colombia. Y tercero, le agregamos a este momento el recorte que hace el gobierno la semana pasada
por casi 800 mil millones de pesos al sector defensa. Entonces, hoy la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo es posible que en medio de la crisis de seguridad más grande que está viviendo este gobierno, que es la crisis del Catatumbo, con más de 50.000 desplazados que no se había visto hace mucho tiempo en el país, pues hoy no contemos ni con los aliados a nivel internacional, que eran Israel, y además la disminución de recursos por parte de Estados Unidos, y al tiempo el gobierno, dentro de sus prioridades presupuestales, lo que haga es recortar los 800 mil millones de pesos al sector defensa dentro de su decreto, pues obviamente generando otro tipo de prioridades para el gobierno. Pero esa es la pregunta que uno siempre se hace, Darcy. ¿Cómo es posible que en semejante crisis el recorte presupuestal para el ministerio sea de 800 mil millones y además estamos dejando que se vaya la ayuda que Estados Unidos nos daba, que era muy importante para esto? 7:16 de la mañana. Pues muy graves estas denuncias. Solo una curiosidad, concejal. ¿Cómo se seleccionaron los proveedores de servicios ante la parálisis de buena parte de la flota? ¿Esos son contrataciones directas? ¿Esos son licitaciones? ¿Quiénes prestan el servicio? ¿Eso cómo se ha ido resolviendo? Esto pues se hizo en un proceso de carácter competitivo, digamos, no es un dedazo. El que está entregando pues hoy las aeronaves privadas es la empresa Sí Soluciones Integrales, que además pues está usando unas aeronaves que según nuestras placas pues tienen pues son propiedad de otro tipo de empresas, pero pues, digamos, este tipo de aeronaves sí se contrataron, digamos, la CENAC fue muy seria en el momento de la contratación y demás. Nosotros pues así lo dijimos también en nuestra denuncia. Uno ve casos que pues terminan haciéndole esto a dedazo, hicieron un estudio de mercado, recibieron una cantidad de solicitudes, al final de cuentas estaba pues peleando el contrato Sí Soluciones Integrales y la cuestionada y muy mencionada empresa Elistar, pero pues al final pues Sí Soluciones la que está entregando como tal estas horas de vuelo. Pero en eso pues la Fuerza Aérea sí ha sido pues por ahora muy seria en lo que hemos podido ver. 7:18 en la FM, las noticias como son. Muchas gracias, doctor Daniel Briceño. No, a ustedes y que Dios los bendiga. 7:18.